Buenas tardes, Alfredo Corel, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Inmunología en la Universidad de Valladolid, 21 años de experiencia como docente, vicerrector de la Universidad de Valladolid, con competencias en innovación, transformación digital y miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Inmunología. También ha sido vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Inmunología. Alfredo Corel, muchísimas gracias por estar de nuevo en Radio El Respeto. Hola Pablo, buenas noches y gracias a ti por invitarme una vez más. Bueno, el motivo de llamarte, pues hay que llamar a una eminencia como tú para que nos cuente sobre las vacunas ahora que todo el mundo está hablando sobre ellas. Parece que va a ser todo como súper inminente, aunque yo creo que hay mucha desinformación todavía y nos encantaría contar con tu opinión, que nos dieras una breve visión de qué tipos de vacuna hay, cómo funcionan, sobre todo el tema de el ARN mensajero, que hay un montón de desinformación, incluso bulos, y que nos cuentes cuál es tú como gran científico, cuál es tu opinión al respecto, y luego si quieres vemos cómo va la carrera de las vacunas, como tú lo quieras organizar, Alfredo. Estamos aquí para Vale, aprender. Pablo, pues sí que es un tema que yo creo que es interesante abordar y aclarar dudas a la ciudadanía porque efectivamente a veces hay tanta rapidez en la información que se produce esta infoxicación y no nos acabamos de enterar. Si te parece, empezamos explicando, recordando un poco cómo funciona el sistema inmunitario frente a una infección, que es la Perfecto, base del proceso de vacunación. muy bien. Voy a hacerte aquí la cámara más grande. Genial, Estoy recogiendo mis anticuerpos genial. y bien, nos vamos aquí a la zona del plató y mira, esta caja representa una célula que puede ser cualquier célula del organismo. En el caso del coronavirus, lo que se infecta son células de las vías respiratorias, también en menor medida de otros tejidos como las vías digestivas, pero lo que todo el mundo ya a estas alturas sabe es que estos virus, cualquier otro microorganismo, tiene una serie de proteínas en su estructura. En este caso, por comodidad, están todas fuera, ¿no? Todas en el exterior. Pero, lógicamente, ya veremos un detalle del interior del coronavirus, también hay estructuras en el interior. Importante, y la vamos a marcar en todo el rato de rojo para que no cambie nuestra referencia. La proteína roja es la llamada proteína S, en inglés spike, La en español espiga. espiga, espiga, y ahora veremos un poco, con un poco de zoom esta proteína, y esta proteína es la que encaja en una proteína de nuestras células y permite que se abran para que el virus, digamos, Entre. se introduzca. Esta apertura de la puerta de la célula es por esa proteína roja y por lo tanto va a ser objeto de muchas de las acciones. ¿Qué es lo que pasa cuando la célula se infecta? Luego entraremos en el detalle del interior de la célula porque es importantísimo para estas vacunas de RNA. ¿Qué es lo que pasa dentro? Pero la consecuencia final, quería resaltar que son básicamente dos. Por un lado, la célula va a enseñar al sistema inmunitario fragmentos de este organismo que ha infectado. Si te fijas, he colocado fragmentos de los 4 colores que tenemos en la Sí. superficie del virus: azul, amarillo, rojo y verde. Y esto es lo que el sistema inmunitario va a ver. Fíjate, en el caso de un virus no se ve el virus. Lo que va a ver nuestro sistema inmunitario es esto, que la célula infectada le enseña trocitos de ese virus. ¿Quién va a ver esto dentro del sistema inmunitario? Bueno, pues lo va a ver una de las células fundamentales, que son las células T. Las células T son las que ven esta estructura, esta situación y toman decisiones. Estas células T son digamos, los directores de la orquesta, son los que van a tomar las decisiones de qué es lo mejor para una respuesta inmunitaria en esta infección, y si fuera otra, pues otra. Pero siempre son estas células T las que coordinan y diseñan toda la estrategia. Son los directores de la orquesta. Por eso pongo como representante, pues, al maestro Yoda, que es el, digamos, en el Consejo Jedi es el que toma las decisiones. Bien, y estas células que coordinan toda la respuesta inmunitaria, lo que van a hacer es sintetizar unas moléculas
que son mensajeros, son los que van a transmitir la información. Entonces van a sintetizar estas moléculas mensajeras que contienen información relevante y que van a decidir un par de cosas. Si lo que interesa es matar esta célula, que eso es una de las cosas que más nos va a interesar, entonces en este caso decimos que se pone en marcha una respuesta tóxica contra la célula. Y fíjate que puede ser algo tan sencillo como que se inyecte al interior celular sustancias, que no lo voy a representar, pero que hagan que esta célula se rompa. Esta es una de las decisiones que envían estas moléculas. Y otra de las decisiones que envía es la producción de anticuerpos. Los anticuerpos los hemos representado, o los represento habitualmente con esta estructura de Y, cada anticuerpo tiene la posibilidad de unirse a dos sustancias. Así que si volvemos a nuestra estructura de coronavirus que teníamos antes en el exterior, pues fíjate que hemos puesto distintos colores, pues el anticuerpo azul se uniría a la proteína azul de la superficie del coronavirus. Insisto mucho en esto por el rojo, porque el rojo, te recuerdo que era la vía de entrada del virus, de modo... Sí, la espiga. La espiga, si se producen en el caso de nuestra respuesta inmune anticuerpos frente a la estructura roja, esto va a ser lo más interesante, porque estos anticuerpos, como se ve perfectamente, bloquean esta proteína y van a hacer imposible que el virus se introduzca. Así que recapitulando, se van a producir sobre todo dos tipos de acciones. Inyectar a la célula unas sustancias que la maten, que es una respuesta tóxica, o producir anticuerpos que se unan a distintas proteínas del virus, que esto es lo que llamamos neutralizar, anticuerpos neutralizantes. Bien, estos anticuerpos, además ya todo el mundo sabe cuando nos hacen los test, que en un primer momento, en los primeros días, se producen de la clase M, y esto dura entre 7 y 14 días después de que tenemos la infección, y cuando la infección se sostiene en el tiempo y ya nos quedan en formato, digamos, de recuerdo para futuras infecciones, cambian estos anticuerpos y se producen los de tipo G. Y estos son, digamos... El famoso IgG y IgM. Sí, estos son los que serían nuestro pasaporte inmunitario, que se habló mucho en los primeros momentos, que aquellas personas que tenían la IgG estaban ya protegidas y no iba a pasar nada. Bueno, pues eso es cierto, las personas que tengan IgG porque han pasado la infección van a estar muy protegidas, pero eso no va a quitar que puedan ser transmisoras, ¿vale? O sea, aunque estén protegidas y difícilmente vayan a poder reinfectarse, sí van a poder ser transmisoras del virus a contactos, a personas de contacto estrecho. Así que cuidado con esto, y aunque tengamos anticuerpos, de momento no nos relajemos en demasía. Bien, esto es lo que pasa en una infección normal. Vamos a ver con un poquito de detalle este virus que hemos representado ahí en chiquitito, lo voy a sacar en grande. ¿Vale? Entonces, en grande, quiero llamarte la atención de nuevo a la estructura roja, que es la espiga, la spike, la proteína S, y que esta proteína puede estar, como ves, aislada o formando grupos de 3. Estos tríos son los activos. Estos tríos son los que realmente producen la infección en nuestras células. Y quiero llamar la atención a que el virus tiene otras proteínas en su estructura, tanto en el exterior, como son estas que he pintado en amarillo y en azul, como si damos la vuelta y nos metemos dentro del virus, también tenemos otras proteínas en su interior, como son en este caso las verdes. Importante, en su interior, en el caso del coronavirus, hay una molécula de ARN. Esto es una de las moléculas genéticas. La naturaleza, nuestros genes, nuestro código genético, puede haber dos tipos de moléculas. El ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. En este caso es un virus ARN y esto es muy relevante. Esto es muy relevante porque ya con esto podemos desmentir uno de los principales bulos que se están transmitiendo estos días, y es que al inyectarnos un ARN esto va a modificar nuestros genes. Esto es absolutamente imposible por algo que te voy a decir en unos minutos. Así que quedémonos con la estructura del virus, ¿vale? Bueno, luego hablamos de ese bulo, pero ese bulo... Proteínas interiores y ARN. Ese bulo, Alfredo, se ha extendido como la pólvora, en el que, bueno, la gente nos dice que se nos van a insertar en las células huésped algo que va a modificar el ADN. Tú ya nos estás adelantando que eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente imposible, ¿vale? Entonces voy a
voy a cambiar un poco los elementos del plató para enseñarte por qué esto es absolutamente imposible. Hay una norma básica de toda la biología molecular que, bueno, tiene muchos matices, pero que te voy a resumir lo básico. Y es, cuando tenemos ADN, el ADN es una estructura de cuatro códigos que se repiten muchísimas veces, pero va en doble. Por eso está entrelazado, es una estructura helicoidal en hélice y es una doble hélice, que es el ADN. Entonces, sí, esto es lo que tenemos en los genes humanos. Toda nuestra información genética almacenada en una doble hélice. Cuando hay que actuar y expresar alguna estructura en nuestras células, esta hélice se va a mandar un mensaje, y este mensaje lo voy a llevar al revés para que se vea mejor. Ese mensaje se sintetiza en una hélice sencilla. Esto es ADN, esto es ARN. ¿Vale? Y nuestras células pasan de esta información a este mensaje. Y finalmente este mensaje se va a traducir, y esto es el mismo concepto que entendemos a traducción, a proteínas. Estamos con el rojo, se va a traducir a la proteína roja del virus. ¿Vale? Con lo cual la información va siempre ADN, ARN, proteína. ¿De una proteína yo puedo en nuestra célula producir ARN mensajero? No. Este flujo de información no es posible. ¿Y del ARN mensajero yo puedo transformar en nuestras células humanas a ADN? Absolutamente no. Esto es también completamente imposible. O sea que, por simplificarlo, digamos que va solo en una dirección, no es bidireccional. No es que... Efectivamente, la información genética va en una dirección. ADN, ARN, proteínas. Al revés, no puede ir. Una de las dudas que surge... Y de ARN a ADN, a los genes que tenemos dentro de nuestras células, no puede ir. Una de las dudas que surge, Alfredo, es que, o que se utiliza en ese bulo, no sé si de forma malintencionada, me imagino que sí, es que, claro, esto ahora posiblemente no, pero que en el futuro igual cambie. Es decir, que no se va a producir ni ahora ni dentro de 25 años, porque el flujo es unidireccional. Eso es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Fíjate, no solo eso, sino que estas moléculas, el ARN mensajero, una estructura genética con una única cadena, tienen una vida media cortísima. De hecho, según las especies animales y vegetales, cambia entre 2 minutos y pocas horas en condiciones de temperatura ambiente, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que una vacuna va a estar activa muy pocas horas tras su inyección. Si no hace un efecto en las horas inmediatas a la inyección, ese ARN se va a destruir completamente, ya no va a valer para nada. Así que fíjate que aunque nos lo inyecten hoy, dentro de 5 años esta molécula desde luego no va a existir en mi organismo. Vale. Va a estar unas poquitas horas en mi organismo, va a hacer su función, que luego la vamos a ver en detalle, y luego se va a degradar, porque es muy, muy inestable. Esto es uno de los motivos por los que las vacunas de esta molécula tienen que conservarse a esas temperaturas tan extremadamente bajas. Claro, porque son muy inestables, claro. Son muy inestables, se desnaturalizan, se autodestruyen de una manera muy rápida. Y nuestras células, las células humanas, no están preparadas para hacer el flujo desde el ARN al ADN. Para esto hace falta una sustancia que tienen algunos virus, que por este motivo esos virus se llaman retrovirus, porque hacen el cambio de información al revés. En el grupo de los retrovirus está el coronavirus, por ejemplo, y está también el virus del VIH, porque justamente ellos tienen una estructura, una proteína en su interior que transforma esta información en esta información. Por eso es parte de su ciclo de infección, por eso hacen daño a nuestras células, transforman su mensaje en un mensaje compatible con el nuestro y hacen que se reproduzca el virus en nuestras células. Lógicamente una vacuna carece de esa proteína, de esa estructura, solo tiene el ARN mensajero. Vale. ¿De acuerdo? Clarísimo. Bien, pero he dejado en el aire qué es lo que pasa en el interior de nuestras células cuando se produce la infección. Y eso me lleva a presentarte una estructura
que es realmente la fábrica de proteínas de nuestro organismo y que se llama, esto va a ser un cacharro bastante grande, a ver si consigo que se vea, se llama el ribosoma. Vale, el nombre me da un poco igual. Vamos a ver si conseguimos que se vea razonablemente bien de tamaño. Esto se llama ribosoma. Intentaré que no se me caiga. Esto es todo pura artesanía, la forma de explicar de Alfredo, que le ha valido pues el premio MEDES 2018 a la mejor iniciativa, el uso del español para la divulgación del conocimiento, y ahora entendéis por qué. También fue galardonado como mejor profesor universitario de España, y sus alumnos, por supuesto, pues lo que resaltan es su manera magistral de explicar las cosas para que nos lleguen a todos, y eso en Radio El Respeto pues lo agradecemos, Alfredo. Bueno, pues tenemos esa fábrica, esto está en el interior de la célula, nos ha infectado el virus y se ha introducido todo, incluido, te recuerdo, en el interior del virus teníamos el material genético. Ese material genético, en el caso del virus, yo creo que ya os lo conté una de las veces, son 30.000 dígitos de 4 dígitos hasta una longitud de 30.000. Es decir, que con 4 se reproduce un montón de estructuras. Esto es como, para que todo el mundo nos entienda, como el Morse. En el Morse, en el fondo, es un código binario, punto y raya. Entonces, dependiendo de cómo repitamos esos puntos y esas rayas, se traduce en distintas letras y, por lo tanto, en distintas palabras, y podemos construir un lenguaje muy complejo con solo 2 señales. Pues el código genético es igual. Con cuatro códigos se construye toda la información que necesitamos en los genes. Pero la célula tiene que traducir de ese código de los genes al código de las proteínas, que son las estructuras que funcionan en las células. Y tenemos unos traductores aquí metido a C3PO, porque si sabe todos los lenguajes. Era un droide que tenía un montón de conocimiento en idiomas. Bien, pues cuando el virus inyecta, y voy a traer el virus aquí fuera para que le recordéis, que no se nos olvide, el virus tenía proteínas de 4 colores, ¿verdad? Sí. Pues el ARN mensajero del virus va a tener fragmentos que codifican para la proteína amarilla, fragmentos que codifican para la proteína roja, que no se nos olvide es la principal en este caso, fragmentos que codifican para la proteína verde y, por último, fragmentos que codifican para las proteínas azules. Entonces, este es el RNA mensajero. Esto estará dentro de nuestra célula y entrará en el ribosoma, ¿vale? Entonces el ribosoma lo va interpretando, lo va leyendo. Esto es el problema que tiene esta artesanía, que se puede caer. Y cuando ha terminado de leer la parte amarilla, lo transforma esa información en proteínas amarillas. Qué fascinante esto. Y construye la proteína amarilla. Cuando se lee la parte roja, lo transforma en la proteína que va a ser la spike. ¿Vale? Entonces lo transforma en los fragmentos rojos que van a construir la proteína spike. Cuando lee la parte verde, lo traduce a las proteínas que van a construir las proteínas verdes. Y finalmente, cuando lee, interpreta la parte azul, lo va a traducir, lo va a transformar en otra información que van a ser las proteínas azules. Todo esto me imagino que a una velocidad bestial. En segundos, minutos, porque ya te digo que es una estructura muy inestable. Bien, finalmente, ¿qué va a hacer esta célula? Pues enseñará estos trocitos, como hemos visto, al sistema inmunitario en estas copitas, ¿no? Sí. En estas proteínas que tienen huecos, le enseñará estos trozos al sistema inmunitario. Bien, vamos a esas células T, ¿no? Que comentabas al principio. Sí. Bueno, te he puesto 2 para no complicar la cosa, pero vamos a poner todas. Enseñará las azules, las rojas, las verdes y las amarillas. Enseñará todas estas proteínas al sistema inmunitario para que ponga en marcha
la respuesta inmune y finalmente, si todo va bien, se van a producir anticuerpos frente a las 4 proteínas. Aquí los tenemos, ¿vale? Anticuerpos frente a las 4 proteínas. O sea, no solo contra la roja, contra todas. Contra todas. Esto es en la infección natural y también ocurrirá en vacunas que usen microorganismos completos. Cuidado, que estas de momento no hay ninguna en la primera línea. Pero puede haber vacunas que utilicen microorganismos completos y entonces produzcan una respuesta inmunitaria, digamos, más rica, más completa frente a distintas estructuras del virus. Vamos a ver qué pasa con la vacuna de RNA. La vacuna de RNA es como si yo cogiera, no sé dónde, aquí, como si yo cogiera el RNA completo del virus y le pegara un corte y sacara solo el trozo rojo, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues esta es la vacuna del RNA. Molécula, como ya te he dicho, tremendamente inestable. Entre otras cosas, para que entre bien dentro de la célula, lo primero que se le hace es que se encapsula, se introduce en unas estructuras que en el caso de estas vacunas que nos están hablando son nanopartículas. Es un material que va a ser biodegradado, inerte, no va a producir nada, pero no es el RNA desnudo, va metido en una estructura como esta y esto es lo que se introduce en las células. Una curiosidad, Alfredo, la diferencia cuando uno se pone a estudiar bueno, la información que existe sobre la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, que son las dos de ARN mensajero que van, digamos, a la cabeza, son muy parecidas, pero la de Moderna se nos ha dicho, oye, necesitamos menos temperatura precisamente por lo que tienes ahora en la mano, que ellos tienen una forma de encapsular un tanto, bueno, pues digamos que ponen un poco más de material, o eso es lo que nos han contado, y hace que requieran menos temperatura que la de Pfizer, que utilizan posiblemente un poco menos. Han hecho ahí una apuesta importante para reducir, o sea, para mejorar un poquito la logística, y es que introducen el triple de RNA. En una de ellas, en la de Pfizer, hay unos 30 microgramos, si yo no me equivoco, y esto hace que se tenga que conservar a 80 grados, entre 70 y 80 bajo cero, y Moderna triplica la dosis. Sí, tienen 100, sí. Y esto asegura que aunque se degrade un poco, va a haber suficiente para producir una respuesta inmunitaria. Ese es el truco. Aumentan la dosis en la misma encapsulación y entonces, bueno, pues esto, aunque se degrade, nos va a servir. Pero bien, ahora tenemos este RNA solo rojo, que es un trozo solo del spike, y esto en nuestras células, cuando entre, va a entrar igual en la misma maquinaria de traducción, se va a traducir y se va a traducir solo, por supuesto, a la proteína roja. Por lo tanto, desaparecen las proteínas amarillas, verdes y azules, desaparecen las proteínas verdes y desaparecen las proteínas azules. Y en resumen, ¿qué va a pasar en este caso, Pablo? Pues que solamente se van a producir anticuerpos, solo se le va a enseñar al sistema inmunitario los fragmentos rojos para tener esa pinza que nos enseñabas al principio, esa pinza roja que era producir anticuerpos frente a la estructura roja. Y lo que va a hacer esa pinza, ese anticuerpo, es fijarse en la proteína spike o espiga para que no pueda abrir la puerta de la célula, como nos enseñabas al principio, que ese cajón, esa cerradura, quitar pues, toda esta maquinaria. Sí. Ahora vamos a ver cómo justo es ese proceso y precisamente lo que vamos... Bueno, me parece absolutamente fascinante como lo has explicado porque alguien como entonces, yo que pues lo entiende. Si yo, sobre el virus inicial que va a infectar nuestras células, tenemos la opción, digamos, de la respuesta inmunitaria completa, vamos a ver si nos sale, que sería para nota, bloquearíamos las proteínas verdes. Vas a intentar poner todas, ¿eh? Sí, estoy intentando imitar la infección natural. Bloquearíamos las proteínas azules. Vale. Bloquearíamos las proteínas amarillas. Esta, ahí. Y por último, la que más nos interesa, que es la que
hace de vía de entrada en las células, que son las proteínas rojas. ¿Vale? Entonces esto sería lo que pasaría si entrara el virus y hubiéramos una segunda vez, hubiéramos tenido una primera infección y tuviéramos anticuerpos frente a todas las estructuras. Con este modelo de vacunación que te acabo de enseñar del RNA mensajero solo para fragmentos de la estructura roja de la spike, lo que sucederá será esto. Tendremos anticuerpos en respuesta a la vacuna que bloquearán la proteína roja, que no es ni mucho menos toda la infección, pero no obstante, Pablo, sería suficiente para bloquear el acceso a la célula. Y es el objeto o la diana fundamental de todas las vacunas. Aquí una de las grandes preguntas que la gente repite es, ¿nos va a proteger de infectarnos? La respuesta es... Pues en principio, si nos protege, o sea, si responde el sistema inmunitario y hacemos anticuerpos, por supuesto que nos va a proteger de infectarnos. La duda es si nos va a proteger de contagiar. Eso. Esa es la segunda parte de esta pregunta, y esta solamente la empezaba a contestar, creo que AstraZeneca, diciendo que tenían datos preliminares que parece ser que sí, que también. Yo entiendo que también, si una vacuna es buena, va a proteger en las dos direcciones. Lo que pasa es que hablar de todo esto con datos emitidos por los CEOs de las farmacéuticas no es serio. Hay que esperar a que acaben los ensayos, hay que publicarlo en los sitios adecuados, que son las revistas científicas, hay que comunicárselo a las agencias de medicamento, la española, la europea, la americana, la que corresponda, y entonces, y solo entonces, podremos hacer realmente un análisis científico serio. Hasta el momento estamos hablando de datos que no tienen por qué ser falsos, pero están emitidos por una parte interesada como es la empresa farmacéutica. Claro. Yo publicaba un tuit recientemente en el que decía que, bueno, sabéis que Pfizer y Moderna han pedido una autorización de uso de emergencia ante la FDA, y la FDA ya ha dado cita a Pfizer. Se van a ver el 10 de diciembre, van a publicar los datos de forma pública, se va a emitir esa reunión en streaming en abierto, y cualquier persona que tenga interés va a poder asistir a esa presentación en aras de la transparencia. Y bueno, vamos a ver qué información se pone a disposición del público, porque esa información tiene que estar disponible 2 días antes de esa reunión. O sea que el día 8, en la página web de la FDA, podremos acceder a más datos que hasta ahora, pues, hemos visto en notas de prensa, como dice el doctor Corell, pero hemos tenido poco acceso a los datos científicos, que son los que interesan y los que se tienen que publicar. Que era también de lo que se quejaba, doctor, la eminencia Margarita del Val, que ha estado en Respeto hace poco y también se quejaba, de esto, ¿no? Y que hay que tener un poco de prudencia. Sí, esta pandemia nos ha cambiado el paso en muchas cosas y hemos tenido que aprender a hacer cosas mucho más deprisa que las hemos hecho en otras condiciones normales, Pablo, pero no pueden romperse las reglas del juego. Entonces, yo entiendo que haya que adaptarse a los tiempos, a la rapidez, a la necesidad, a la urgencia, pero esto no significa que haya que cambiar algunas cuestiones que son insalvables. Entonces, también con esto quiero asegurar a todos los que nos estén viendo que los productos que finalmente se aprueben por las agencias del medicamento serán seguros. Tú, Alfredo, no tienes duda de eso, porque esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Que la velocidad a la que se ha desarrollado esto, cuando una vacuna conllevaba años para su desarrollo, y que ahora pues se haya hecho todo esto tan rápido, sobre todo la vacuna de ARN mensajero de la que estábamos hablando, porque hasta ahora Moderna jamás ha puesto en marcha algo así. Es una tecnología absolutamente nueva, pero también hay que decir a la gente que se llevaba muchos años ya investigando, que no es una cosa que surgiera hace 10 meses y se le ocurriese a alguien, sino que ya había mucho trabajo de base detrás, ¿no? Sí, efectivamente, va a ser la primera vez en la historia de la humanidad que va a estar disponible una vacuna basada en material genético. Pero se lleva trabajando muchos años, tanto en vacunas de ADN como en vacunas de ARN. Y bueno, pues esto tiene sus pros y sus contras. El contra principal, acabamos de hablar hace unos momentos, es una molécula muy inestable, muy lábil, se rompe enseguida y entonces tenemos que conservarla a temperaturas muy frías, lo que complica sobremanera la cadena de distribución. Pero tiene un pro, y es que está muy alejado justamente por esa labilidad. Sabemos que se va a destruir enseguida y no nos va a complicar la vida ni va a producir ninguna cosa parecida a la infección.
Voy a repasar en unos minutos muy breves los tipos de vacunas que hay en el tapete y para que sepan las diferencias entre los modelos de vacunas habituales. Me refiero a con las maquetas, Pablo. Ah, vale, vamos a ello. Sí, digamos que hay dos tipos de vacunas basadas en el uso del mismo agente infeccioso frente al que queremos vacunar. Esto puede parecer de perogrullo, pero es así. Podemos usar vacunas exactamente basándonos en la estructura, en este caso, del SARS-CoV-2. Entonces, unas se pasan por una serie de situaciones que las van, digamos, atenuando, las van haciendo menos agresivas. Bueno, pues imagínate que les quitamos algunas proteínas de la superficie y aunque son del mismo componente genético, son más suaves. ¿Vale? Estas son vacunas atenuadas. España está desarrollando, bueno, el CSIC creo que tiene 3 en desarrollo y alguna de ellas utiliza esta tecnología. Bueno, Creo que sí, que una de ellas va en esta tecnología. Otra tecnología, que en esta hay algunas en primera línea de salida, es utilizar un proceso que transforme el virus de modo que no pueda crecer, nos infecte, pero no pueda reproducirse en el interior. Esto, uno de los tratamientos es coger estos virus y darles golpes o químicos o físicos con calor o con frío, de modo que infectan, tienen toda su estructura, pero no van a poder reproducirse. Estas son las vacunas llamadas inactivadas. Y en estas hay en primera línea, entre las que luego comentaremos, están en esa fase 3 ya muy desarrollada. Así que estos serían dos tipos, atenuadas e inactivadas, basados en este caso, el coronavirus. Luego tenemos un segundo subgrupo de vacunas que se basan en el uso de microorganismos completos, pero distinto tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, las basadas en el virus de la vacuna, de la vacuna habitual, que es el de la viruela, que ya está erradicada y que se hace con un virus de vaca, no se hace con virus humano. Bueno, pues lo que se hace sobre estos virus, Pablo, es transformarles un poquito, retocarles genéticamente un poquito, de modo que se les introduce el gen que codifica para todo o parte de esa proteína roja, que es de nuevo la que nos interesa. En este tipo de vacunas basadas en virus como el de la vacuna de la vaca, el de la viruela de la vaca, perdón, tenemos también una de las del CSIC que está bastante avanzada, ya está iniciando, creo, la fase 1 de tratamiento en personas. Y en este grupo de utilizar microorganismos vivos hay otras mucho más famosas, que son virus que no se reproducen en el hombre, porque son de otras especies. Como la de un chimpancé, por ejemplo. Como el chimpancé. Bueno, pues estos son los adenovirus, son unos virus muy conocidos por nuestro sistema inmunitario porque aparecen en los catarros y lo que se hace es que se les manipula también para introducirles en sus genes los códigos para que se produzca la proteína Spike. Con lo cual, como ves, está casi todo muy basado en esta proteína porque es el bloqueo de la vía de entrada. Así que los adenovirus serían de este grupo. Son virus, son microorganismos vivos, no se reproducen porque son de otra especie y además van a producir una respuesta inmunitaria frente a la proteína diana que nos interesa, que es la espiga. Y en estas hay, en concreto, la de Oxford, por ejemplo, es de esta ruta, la rusa es de esta ruta, una de las chinas también es de este tipo, ¿vale? O sea que de estas hay muchas. Y estas tienen ventajas, como veremos, porque estas tienen una conservación mucho más sencilla que las de RNA. Y mucho más baratas también. Sí. Una de las cosas que decíamos... Son las basadas en microorganismos vivos. Que sea una vacuna barata también es importante porque, por supuesto, va a tener una llegada mucho más masiva. El que logísticamente sea menos complicada, pues cuanto más población, más parte del planeta se vacune más rápidamente, pues alcanzaremos esa inmunidad de rebaño tan deseada. Bien, y luego ya estarían las que no tienen microorganismo vivo, y de estas hay dos categorías: las que utilizamos trocitos de proteínas. Podremos pensar en una cosa de este tipo, donde he metido spike, pero he metido también proteínas azules. Se pueden hacer 1, 2 proteínas, encapsularlas en lípidos, encapsularlas en nanopartículas, como es esto, y con esto vacunar.
De estas hay una también en línea de salida, son de partículas o de proteínas sueltas, y esto se introduce en la célula y produce una reacción inmunitaria frente a las proteínas que estemos inyectando. Lo que pasa en estas es que habitualmente son, digamos, las más flojas desde el punto de vista de su potencia para activar el sistema inmunitario. Entonces, estas suelen tener que ir acompañadas de sustancias que potencian. Estos son los llamados en vacunas, este tipo de sustancias que se acompañan, que no van a producir respuesta inmunitaria, pero potencian la respuesta frente al patógeno, son lo que se llaman adyuvantes en términos farmacológicos. Y por último, y esta ya no voy a contarte nada más, pues ya las hemos explicado con todo lujo de detalle, son las que vacunaríamos con el material genético total o parcial del virus. Este sería un parcial, un RNA frente a que codifica o que va a dar lugar a la spike, a la espiga. Y también en este grupo están otras que utilizan no solo el trozo de la espiga, sino todo el material genético del virus que se ha modificado lógicamente para que no sea dañino en el organismo. Aquí estaría también otra de las del CSIC. Son los llamados replicones. Son estructuras enteras del RNA mensajero, no se van a reproducir, van a producir la síntesis de proteínas y una respuesta inmune, pero no se va a replicar en el organismo. Y estas de los replicones enteros pueden ser un poquito más lentas en su generación y por eso, bueno, pues van a ir un poquito más despacio en la carrera de las vacunas. De la vacuna. Y ya con esto, bueno, pues he contado un poco todas las cuestiones básicas que creo que hay que entender para hablabas justo a este mundo. Así que si quieres vemos un poco cómo va la carrera. Hablabas, esto es un poco el proceso, Alfredo, de, bueno, pues de cuántas vacunas, digamos, comenzaron esta carrera, por llamarla de alguna manera, y vemos cómo han ido evolucionando por la fase 1, 2, 3 y en fase 3 tenemos 11 nada más y nada menos. Sí, esto lo publica la OMS, probablemente hace una actualización una vez al mes. Esta en concreto que tenéis aquí está publicada el 12 de noviembre, es decir, apenas hace 15 días. Y bueno, lo que nos viene a decir es que han empezado a diseñar vacunas 220 proyectos en todo el mundo. Ese diseño, pues lógicamente, para que se empiece tenemos que saber cuál es el agente infeccioso, cuál es su estructura, cómo funciona. Bueno, y lógicamente del coronavirus se sabe bastante bien desde febrero probablemente. Por lo tanto, 220 proyectos a nivel mundial. Yo creo que esto es un hito en la historia de la ciencia, en la colaboración además entre distintos centros de investigación y entre entidades públicas y privadas. A mí me pregunta mucha gente, Alfredo, pero Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo es posible que Y digo, bueno, primero que los científicos son los que tienen que opinar, pero segundo, yo como economista sí que sé la ingente cantidad de recursos, de dinero y de tiempo y de coordinación a nivel científico, yo que tengo una red de gente con la que hablo, y es increíble la velocidad a la que se está compartiendo información, pero sobre todo la inversión ingente de miles y miles y miles de millones para desarrollar esto que el planeta, pues evidentemente no tiene días suficientes para... Yo creo que hay tres variables que permiten explicar por qué vamos a tener una vacuna o unas vacunas, mejor en plural, en tiempo récord. Una es esta que has dicho, o sea, la inversión no es comparable a nada que se haya hecho con anterioridad. Segundo, el nivel de cooperación internacional. O sea, ahora mismo los datos científicos antes, digamos, que se guardaban mucho y hasta que uno no lo publicaba no se lo contaba a nadie, con lo cual llegaban con un cierto retraso y hoy en día se están poniendo en común según se conocen. De hecho, a veces se ponen tan pronto en común que a veces da la sensación de que estamos engañando y que hoy decimos A y mañana decimos B. No, es que según se van acumulando el conocimiento se cambia la interpretación de los datos. Entonces esto también es importante. Y tercero, y no menos importante, es que las agencias reguladoras de todo este proceso están acortando los plazos. A lo mejor tú pasabas un ensayo en fase 1 y hasta que la agencia te contestaba y te daba los permisos para pasar a una fase 2, pues igual pasaba un año. No, pues hoy, lógicamente, con la necesidad que tiene el mundo de salir de esta situación, pues todas estas fases de análisis se están acortando. Y estos análisis además los hacen científicos independientes. Por lo tanto, por eso te decía que debemos confiar en que a pesar del acortamiento de plazos, la seguridad y la eficacia de los productos yo no las pondría en duda una vez que estén publicados convenientemente.
Ujú. Entonces, de esos 220 proyectos, Pablo, 160 siguen todavía en fase experimental preclínica. ¿Esto qué significa? Que no han empezado a usarse en humanos, esos 162. 162 están todavía usándose, probándose si funcionan en laboratorio sobre modelos de células, si funcionan en animales. Una vacuna para pasar a humanos hay que probarla en al menos 2 animales, 2 tipos de animales. Entonces hay 162 todavía en esa fase, probándolo en animales o en laboratorio. Y 48 que ya han pasado a usarse en humanos. Y esos son las fases 1, 2 y 3. Ujú. Los objetivos de cada una de estas fases son complementarios. Y lo que varía mucho de una fase a otra es el número de personas, porque ya son personas aquí en las que se ensayan. La fase 1, pues con 100 personas se puede hacer, pero en una fase 2 hay que tener datos entre 100 y 1000 personas, y en una fase 3, que es, digamos, la previa al uso, hay que tener ya decenas de miles de personas en las que se haya probado el producto. ¿Qué se prueban? Pues en la fase 1 se prueba sobre todo la seguridad, que no produce efectos adversos graves. Entonces se consideran efectos adversos medios, pues eso, dolor en la zona del pinchazo, dolor en articulaciones, malestar, fiebre. Este tipo de cosas son, bueno, pues efectos adversos que se pueden consentir porque se pasan en muy pocas horas o se pasan incluso tomando un analgésico. Esto ocurre también en la vacunación de la gripe, que Sí, tienes esto algunos... sucede en Sí. muchísimas, no solo vacunas, en muchos otros fármacos hay a veces efectos adversos, efectos secundarios tolerables, porque Mm. el objetivo final, a pesar de ese pequeño problema, se consigue. Mm. En la segunda fase, el objetivo principal ya es más el sistema inmunitario, saber qué es lo que se está consiguiendo a nivel inmunitario. Se consiguen anticuerpos, se consigue memoria de células, qué es lo que se está obteniendo, cómo responde el sistema inmunitario, porque puede no producirme ningún efecto adverso, que es lo primero que tengo que mirar, que no mate a nadie. Pero si después de que no tiene efecto adverso no tiene el efecto previsto, pues no me vale para nada. Claro. Entonces, y hay veces que se combinan estas dos fases. En este proceso se han combinado en muchas ocasiones, que es lo que han llamado fase 1-2. Ujú. Se miraba a la vez, y aquí se miran las dosis, cuántas veces tengo que poner el producto, qué cantidad tengo que inyectar, si es inyectado o es oral, cómo lo administro. Todo esto va dibujado entre la fase 1 y la fase 2. La seguridad, la cantidad, con qué tiempo pongo una dosis o pongo otra, todo esto es la fase 1 y 2. Y ya cuando tenemos todo esto decidido y se sabe que potencia el sistema inmunitario, que no produce daños graves, pasamos a la fase 3, donde se ensayan decenas de miles de personas. Aquí, más o menos la mitad de los voluntarios estarán recibiendo la vacuna de verdad y la otra mitad estarán recibiendo lo que se llama un placebo, un control. Creen que es la vacuna, pero es algo totalmente inocuo, no va a producir ningún efecto. Ujú. Y con esto, claro, vamos a solventar qué posible efecto psicológico tenga Claro. esta medicación. Ujú. Vemos en este cuadro que me has enviado, pues en todos los titulares de los periódicos se iban publicando: Moderna comunica que su eficacia es del 95, Pfizer 90-95, AstraZeneca tal, la rusa. Parecía que era una competición, pero me gustaría que, bueno, que en tu opinión nos dijeras qué niveles de eficacia, que luego eso se tiene que traducir en si son, bueno, realmente efectivas, que es algo distinto, pero qué niveles tú consideras, porque a priori suenan muy muy altos, ¿no? Efectivamente, suenan muy, muy altos. Yo creo que en este caso se hubiera aceptado una eficacia superior al 50%, es decir, que al menos la mitad de las personas a las que se vacunen queden realmente protegidas. ¿Cómo se evalúa la eficacia? Pues una vez que las personas están vacunadas, se anotan los casos de infección realmente por COVID-19. Si todo ha funcionado bien, los casos se tienen que producir en las personas que han recibido el placebo. Y eso es lo que está pasando. Como veis, bueno, Pfizer inicialmente comunicó un 90%, y en cuanto Moderna dijo que ellos tenían el 95%, dijo que ellos ya en la semana que habían acumulado casos habían también crecido al 95%. Bueno, pues ahí lo que veis es, por ejemplo, en el caso de Pfizer, 170 casos de COVID entre los vacunados, de los cuales 162 se han producido en personas que han recibido el placebo.
y 8 en personas que realmente recibieron la vacuna. Y esto hace que sea un 95% de eficacia. Es decir, la inmensa mayoría de las personas que sufren la enfermedad la sufren entre los que no han recibido realmente la vacuna. Y luego, y muy importante, la segunda cuestión, severidad, severidad de esa infección. Y vemos también que es muy buena, que de los 10 casos severos que se han registrado, 9 son realmente en personas que no habían recibido vacuna y solamente uno en una persona que había recibido la vacuna. Estos datos son en un ambiente muy controlado. O sea, son datos, tenemos un grupo muy controlado, los tenemos muy vigilados y en esta situación, además, imagínate, se está haciendo una hipervigilancia de todos los voluntarios que se están vacunando. Cuando lleguemos a la vacunación real, esto no va a ser así. Normalmente esta eficacia va a caer, no creo que caiga mucho, pero caerá un poco y cae por muchos motivos, porque habrá personas que no se vacunen bien, habrá personas que no se pongan la segunda dosis, habrá personas a las que igual le produce alguna reacción y no se registra. Entonces, en un ambiente controlado como es este, en la fase 3, la eficacia siempre va a ser superior a la real. Pero bueno, en cualquier caso, el punto de partida es maravilloso, Pablo. O sea, es decir que una eficacia por encima de un 90% es una maravilla. La gran pregunta, Alfredo, es si tú te crees los datos. Bueno, pues hombre, lo que me parecen de momento son pocos casos registrados. No sé cuál es el objetivo final de todas estas fases 3, si van a registrar muchos más, si van a registrar datos hasta que se lo pasen a las agencias de medicamento. Pero, por ejemplo, en este caso de los datos, los pocos datos que han aportado, Gamaleya, 20 casos nada más, pues parece poquísimos casos de COVID para una población que tienen ya vacunada de 16.000 voluntarios. Son pocos y yo creo que habrá que esperar a que haya un poco más de acumulación de datos. Y luego, bueno, pues ha habido una peculiaridad en el caso de la de Oxford que cambia la eficacia según cómo se haya dado la vacuna. Sí, parece que se produjo un error ahí, ¿no? ¿Se produjo un error? Sí, se produjo por una equivocación. Un grupo de voluntarios recibieron en la primera inyección solamente la mitad de la dosis. Y entonces ha resultado que esas personas que en la primera inyección recibieron la mitad de la dosis y en la segunda inyección ya la dosis completa son las que mejor han respondido y tienen menos casos en ese grupo. O sea, es un error casi feliz, por así decirlo, ¿no? Bueno, la ciencia vive mucho también de estas cosas, ¿eh? Uh-huh. Fíjate que te he dicho antes, las bacterias, o sea, las vacunas inactivadas. ¿Sabes de dónde surgen las vacunas inactivadas? No. Pues surge de que Pasteur, que es uno de los padres de la vacunación, Luis Pasteur y su becario, se van de vacaciones y al becario se le olvida alimentar a sus bacterias en el laboratorio. Entonces, cuando volvieron 15 días después, estaban prácticamente muertas. No estaban muertas, pero no les habían echado de comer durante 15 días y prácticamente se le había muerto el cultivo. Bueno, pues resultó que con ese cultivo prácticamente muerto vacunan y descubren las vacunas atenuadas. Fíjate. O sea que fíjate, de los errores y este tipo de cosas hay muchos eurekas. Bueno, esos son esas ayudas divinas, ¿no?, que nos llegan de vez en cuando. Bueno, entonces estamos, Alfredo, yo veo esta foto y se me ponen los pelos de punta. O que, bueno, publica el CIS, 61% de personas a día de hoy sí se pondrían la vacuna, 40% dicen que no, y luego hay muchas dudas, bueno, y gente que está ahí que no sabe, no contesta, ¿no? Pero el objetivo de cobertura es un 60%, por lo que hablábamos de la inmunidad de rebaño, pero parece que queda un largo camino que humildemente en este programa mucha gente, sabes, que me ha atacado de tú, pro vacunas, comisionista. Lo único que doy voz es a gente como tú, a eminencias que se han dedicado a estudiar y que son eminencias por algo, para que deis vuestra opinión sin ninguna cortapisa, ¿no? Y estamos viendo estos datos aquí. Alfredo ha dicho que, bueno, hay que esperar, hay que tener paciencia para ver los datos reales, que cuando se publiquen esos estudios y se publiquen en donde se tienen que publicar y no en notas de prensa, pero que, bueno, por lo menos
tiene buena pinta, ¿no, Alfredo? No lo sé. Sí, la verdad es que tiene buena pinta. Tenemos con alguna de ellas problemas logísticos que no son insolventables, pero en estos problemas logísticos sí que hay que hacer una reflexión extra. De nada vale, o de poco, no de nada, no diría de nada, de poco vale, Pablo, que tengamos España con ese objetivo de vacunación, que aunque es el 60%, la inmunidad de rebaño estaría entre un 60 y un 70, o sea, yo me iría a 2/3 para redondear de la población vacunada. De nada vale eso si todos los vecinos no están al mismo nivel. Es decir, si yo tengo que Claro. viajar por el mundo y el mundo tiene que viajar por España, tenemos que tener a todo el mundo en las mismas condiciones. Entonces, aquí más que nunca, siempre la solidaridad a nivel sanitario debe ser un objetivo, pero ahora más que nunca también. O sea, no podemos vacunarnos en Europa y no vacunar en África o Claro. no vacunar en otros continentes. Quiero decir, tiene que estar todo el mundo más o menos igual. Y esa cobertura del 65% se llega sumando dos cosas. Yo me infecto y genero inmunidad. Ya estoy con inmunidad. ¿Y cuántos están en esa situación? Pues en este momento no lo sabemos. El último estudio del ministerio decía que un 5%. El estudio de seroprevalencia que tuvo tanta cobertura, porque fue Decía que pionero. un 5%. Están haciendo en este momento una cuarta oleada y vamos a ver qué datos hay, pero ese 5% era una estimación muy a la baja, porque sabemos que hay personas que no tienen anticuerpos y están inmunizados, y también sabemos que hay personas que los anticuerpos que se miden no los tienen, pero tienen otros. Es decir, es un dato a la baja. Vamos a ponernos que ahora estuviéramos en un 15, en un 20% de población inmunizada por haber pasado la infección. Habría que conseguir que al menos se vacunara un 40%. Y para esto hay que vencer esa encuesta que tú me has enseñado hace un momento, eso es. Y que yo creo que responde a la paradoja también que tenemos en España. O sea, somos un país que estamos todos deseando volver a esa deseada normalidad, añorada normalidad, esas reuniones sociales, familiares, pero a la vez estamos esperando a que se ponga la vacuna otro primero. Porque yo sí que me niego a pensar que ese porcentaje del 40% que se lo pensaría son negacionistas. Yo creo que negacionistas en España hay poquísimos, Estoy de aunque acuerdo sean muy contigo. sonoros. Y de hecho tenemos una de las mejores tasas de vacuna del sarampión. Me refiero a negacionistas frente a las vacunas. Vamos a puntualizar las Sí, cosas. sí, sí, sí. Tenemos un 96% de población vacunada frente a sarampión, que nos da una inmunidad de rebaño perfecta. Yo creo que hay una crisis de confianza de tal calado que proviene de las altas esferas y que la gente ya no se cree absolutamente nada. Las mascarillas valen, luego no valen, luego vuelven a valer, luego... Entonces la gente ya no sabe ni qué pensar. Entre el cansancio, la crisis comunicativa y de mediocridad que ha habido no solamente en este país, estamos hablando de la primera potencia mundial, Estados Unidos, o la segunda. Ellos no son espejo absolutamente de nada en cómo han gestionado hasta ahora esta pandemia, como muchos otros países, con lo cual yo creo que esto es una crisis global y que afecta a la forma en que la gente se está enfrentando, y creo que estos datos reflejan precisamente esto, ¿no? Pero la labor de divulgación que estás haciendo tú, dedicando una hora de tu tiempo a contarnos las cosas como tú las piensas, después de analizar información y dedicarte a esto, pues creo que es lo más importante y lo que va a hacer que la balanza pues se vaya inclinando hacia el lado que nos interesa a todos, porque esto es, repito la palabra, a todos, esto es de todos. Claro, es que ahora más que nunca se va a ver el efecto social de la vacunación, porque ese 96% que te decía del sarampión nos ha costado muchísimos años conseguirlo, nos ha costado muchísimos años erradicar la viruela. La polio, estamos a punto de su erradicación, Sí. va a ser la segunda enfermedad del planeta, espero con suerte que se erradique. En España ya hace muchos años que no tenemos declarados casos de polio, pero por otro lado, como no vemos estas enfermedades, Pablo, porque lo bueno de la vacuna es que desaparece la enfermedad, se Sí, nos se te olvida olvida lo dramático que lo es. dramático que era tenerla. Absolutamente. Y bueno, pues con la COVID no va a ser menos dramático. Eh, tenemos un índice, o sea, un número de muertos en España que ha sido una auténtica barbaridad comparado con otras enfermedades. Efectos secundarios gravísimos a largo plazo.
Estamos todavía sin saber incluso si los asintomáticos no van a tener efectos secundarios a largo plazo, aun sin habiendo pasado la infección sin síntomas. Esto tiene un coste económico tremendo. Entonces, cuando yo me vacuno, en este caso, me vacuno por tres motivos. Me vacuno por mí, para protegerme yo. Y esto yo creo que de modo egoísta lo podemos más o menos querer todos y me puede dar más o menos miedo ponerme una vacuna por sus posibles efectos secundarios, que no podemos negar, los pueden tener. Por ejemplo, el sarampión, una vacunación frente al sarampión, produce efectos adversos en 1 de cada 1.000.000 de personas. Sí, que te puede Pero tocar. es, pero es que la enfermedad produce efectos o letales o muy severos en 1 de cada 1.000. Es decir, hay que ver el Claro, el riesgo-beneficio coste-beneficio. de la vacunación. Entonces, efectivamente, hay un índice muy minoritario que puede tener efectos secundarios graves, pero son muy pocos. Entonces hay que evaluarlo y ahí tenemos que ser, yo en este caso sería egoísta, yo me vacuno por mí mismo, pero ese no es el primer objetivo. El segundo objetivo es más importante, me vacuno por mis padres. Porque si mis padres que son mayores pillan el COVID o mis abuelos o mis tíos lo pillan, tienen más papeletas de morirse que yo. Mm. Y tercero, me vacuno para que el virus no corra por las calles, no corra por los bares, no corra por los centros comerciales, no corra por los aeropuertos. Sí, sí, Me que vacuno la economía para, abierta, para, claro. para que no pueda correr por todas partes libremente como está sucediendo ahora. Entonces son Mm. como tres niveles. El más íntimo, el de protegerme yo, proteger a mis seres queridos y por último proteger a toda la sociedad, que en definitiva también me protege a mí porque me da futuro económicamente hablando, socialmente hablando. Claro. Nos has explicado las razones por las que esa velocidad había sido tan, como llamaban el warp speed, ¿no? Que llamaban los americanos, ese proyecto de velocidad de ultrasónica de avispa. Bueno, pues las razones por las que se han producido, la cantidad ingente de recursos, cómo se ha compartido información prácticamente en tiempo real. Nos contabas, Alfredo, también que en tu opinión, el día que las autoridades sanitarias den su aprobación, podemos tener confianza en una seguridad. Por supuesto, no has minimizado que habrá casos mínimos, porque ocurren con otras vacunas, pero que puede ocurrir, que haya alguna incidencia. Has desmentido mitos sobre el ARN mensajero, esos bulos que decían que se nos iba a inyectar en nuestro ADN pues ese material genético en las células que iban a modificar nuestro ADN. Nos has dicho que es absolutamente imposible por cómo funciona pues precisamente esa tecnología, por llamarla de alguna manera. Y bueno, para acabar, si te parece, sin que te metas en ningún jardín, ¿no? Pero tenemos muchas voces también, como la del doctor Cavadas, que nos decía que la euforia que tiene el gobierno, que eso es absolutamente falso, y que la vacuna segura tardará entre 2 y 4 años. Entonces, no sé, tú, con todo el conocimiento y con todo cómo lo ves, si crees que son realistas estos plazos de que tengamos un verano relativamente tranquilo, ¿cómo lo ves tú? A mí lo que no me gusta es utilizar la bola de pitonisa, Sí. porque es muy difícil y te puedes equivocar, y te puedes equivocar a favor, te puedes equivocar en contra, Pablo. Por eso, incluso me ha criticado gente no he puesto en duda en ningún momento, y creo que ha quedado claro en el rato que llevamos hablando, la maravilla de los efectos beneficiosos de la vacunación para el ser humano, los que han tenido otras enfermedades y la que tenemos ahora por delante en la COVID. Eso no lo tengo bajo ninguna duda. Pero lo que sí pongo en cuestión, no en duda, es la manera en la que se han hecho algunas cosas en esta fase final. No sé si para intentar que tengamos cierta esperanza y darnos un poco de luz, que también puede ser que socialmente sea necesario dar un rayo de ilusión, se han hecho cosas inadecuadas, como es anunciar por las empresas farmacéuticas estos resultados medios o intermedios, sí, que han llamado, sí, que no es así la forma de hacerlo. Lo suyo es publicarlo, acabarlo, sin romper el secreto del ciego, porque cuidado. Que se ha roto, sí. Se ha roto. O sea, cuando yo ahora digo que en los últimos, de pronto una de ellas tenía un 90%, pero para igualar a la otra, es decir, que tengo un 95%, de pronto digo que los últimos 8 han sido todos en el control. Bueno, pues esas 8 personas, lógicamente, ya saben que se han puesto un control. Ya hemos roto ese, digamos, ese secreto que ayuda a que
a que la evidencia final sea contrastable, ¿no? Y que siempre hay un comité externo que sabe esos datos, pero no se hacen públicos. Es decir, ese ciego es para los médicos que ponen la vacuna y para los pacientes que la reciben. Siempre hay un grupo de expertos en paralelo supervisando todo, que esos saben desde el primer momento quién es quién y dónde está pasando. Por eso esos comités expertos, cuando se paró la de Oxford hace unas semanas, porque hubo un caso severo, analizaron el caso y dijeron no, se puede continuar. Bueno, porque ese caso severo se ha producido en una persona que había recibido el control. Pues ya está, para eso está este grupo de expertos. Por eso me fío, porque a pesar de todas estas, digamos, espectáculo mediático que están montando algunas farmacéuticas y que les está rentando muy bien en sus acciones, a pesar de todo esto, lo que sí me fío es de que hay un comité neutral de expertos que están supervisándolo y que cuando esto se analice por las agencias del medicamento, este grupo de expertos dará cuentas y entonces la agencia del medicamento hará un análisis neutro y totalmente basado en la evidencia, Pablo. Por eso me fío. Es que si no me fiara de eso, no me fiaría de nada. Bueno, entonces, en tu opinión, todavía, bueno, aunque se han hecho cosas mal, pero todavía hay esperanza de que vayamos a tener no una, sino varias. Lo que creo es que tampoco habría que poner fechas exactas. Sí que hay que hacer un plan de contingencia para cuando haya que vacunar a millones. Claro que sí. Nos enfrentamos a un reto sin precedentes en la historia de la vacunación, porque la vacuna de la gripe no se aborda para tantos millones de personas cada año. Entonces ahora es un reto, habrá que dotar a esa atención primaria porque no tienen personal suficiente, habrá que ver en qué instalaciones y en las habituales o cómo lo hacemos. Todo eso yo lo entiendo y que haya que poner en marcha un plan de contingencia. Pero yo no hablaría de fechas, porque igual en vez del 15 de enero es el 15 de febrero cuando empezamos. Porque igual resulta que la vacuna que estamos contando con ella, de una de estas 5 que se están pactando con la Unión Europea, pues resulta que a lo mejor una de ellas al final se cae del proyecto porque falla y entonces nos faltan dosis. Entonces, me parece que poner estas fechas tan concretas no ayuda mucho porque si algo falla, pues estaremos desilusionando otra vez al personal y sobre todo por una cosa muy concreta, Pablo, y es que hasta que no tengamos el 65% de la población inmunizada, no nos podemos relajar. Sí, no es que nos vayamos a quitar la mascarilla y que esto se haya acabado. Vamos a tener que seguir con ciertas medidas hasta que se alcance ese número. Eso yo creo que la gente lo tiene que tener claro. Yo utilizo un ejemplo y en Horizonte, en la televisión, creo que lo cuento. Como corredor de fondo y en un Ironman, que es una carrera muy larga de muchas horas, cuando tú estás en el kilómetro 30 de la maratón, después de haber hecho 180 kilómetros en bici, después de haber nadado 4 kilómetros y llevas 30 kilómetros corriendo, muchas veces por el circuito ya observas gente en la meta, ese ruido, celebración, pero los 10 últimos kilómetros son tremendos, ¿no? Porque estás cansado, llevas mucho acumulado. Yo creo que estamos en esos 10 kilómetros finales de una maratón, pero que se te puede ir todo al carajo, te puedes colapsar y no llegar, y hay que mantener la cabeza fría, paso a paso, pensando, voy a dar un paso más, y luego otro, y luego otro, y luego otro, no pensando en la meta ya está aquí, y dejarte ir porque posiblemente colapses, ¿no? Creo que es un buen ejemplo, y creo que encaja con lo que nos estabas contando. Así que ya han hecho, todos los países europeos prácticamente han hecho sus predicciones y si vamos a unas navidades relajadas en las que se vuelven a producir acúmulos y transmisión, pues tendremos un enero-febrero muy difícil. Cabeza fría, nos va a costar, las navidades van a ser distintas, lo tenemos que interiorizar, hay maneras de celebrarlas con más intimidad, que no tiene que ser precisamente malo, celebrémoslas de una manera más íntima y más genuina, que tampoco nos viene mal, y si queremos hacer una macrofiesta, la haremos el día que estemos todos ya en condiciones de hacerla, y si es en verano, pues en verano, y si es el año que viene, pues celebramos doble, ahorremos y en vez de 2 botellas de champán, pues tenemos 3 o 4. Alfredo Corel, ha sido un auténtico honor tenerte, un placer. Muchísimas gracias por dedicar pues más de una hora de tu tiempo a contarnos las cosas como nadie las cuenta en este país. Y bueno, la puerta de Radio El Respeto siempre abierta a alguien como tú es un honor.
Gracias a ti, Pablo, por invitarme y la chapa esa que me prometiste en el primero no me ha llegado todavía, ¿eh? Bueno, es que sabes que correos no sabes cómo está la cosa, pero voy a tener que mandar dos. Voy a meter 2 o 3, meteré en el sobre. Alfredo Corel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y buenas tardes.